No han pasado ni siquiera 24 o 48 horas entre un evento y el siguiente. Algo que llevamos describiendo en este canal muchísimo tiempo y que por fin, entre comillas, se materializa. Me refiero a lo siguiente. Me refiero al mercado de bonos comportándose de una forma completamente errática. No se salva absolutamente nadie. El bono a 2 años, el bono de 5, el bono de 20 y el bono de 30. Alguna institución se ha dedicado a vender de forma muy agresiva, de forma constante durante varios minutos. Y en menos de 24 o 48 horas ha ocurrido el segundo evento. Me refiero al siguiente. El Banco Internacional de Pagos publicando el siguiente paper. Un paper que está directamente relacionado con la gráfica tan alarmante que has visto hace unos segundos del comportamiento del bono de Estados Unidos en todos los segmentos, avisando de algo que llevo cubriendo muchísimo tiempo, la amenaza del carry trade. Hace unos meses publicaba esta imagen en Twitter para representar de forma macro cuáles son las piezas que pueden caer una detrás de otra para la siguiente crisis de liquidez. Yo en realidad no soy un maximalista del carry trade de Japón, de lo que soy maximalista en realidad es de una crisis de liquidez. Falta liquidez en el sistema financiero, es un juego de sillas musicales que he cubierto muchas veces, y esta élite internacional tiene distintas palancas para hacer que pasemos hacia un sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida bajo distintos pretextos, con distintas excusas, y una de esas excusas es el carry trade, pero hay varias palancas, y puede que algunas de ellas estén conectadas y otras no. Realmente desconocemos el alcance de cómo de conectado están todos esos problemas. Pero lo que sí que es cierto es que los problemas están apareciendo de forma simultánea a la vez. Lo que sí que es realmente llamativo es que el Banco Internacional de Pagos decida, y realmente es casualidad, pero el timing es muy llamativo, que el Banco Internacional de Pagos decida publicar justo este paper hablando de las amenazas del carry trade 2 días después de que se produzcan los problemas en el mercado de bonos de Estados Unidos. Es decir, no es una teoría, es una realidad. Básicamente la idea que quiere transmitir este documento es que la respuesta del tipo de cambio a los anuncios de política monetaria no es uniforme, sino que básicamente depende del estado del mercado y específicamente del nivel de apalancamiento especulativo previo. No voy a explicar en este vídeo, que ya lo he cubierto en el pasado, en qué consiste el carry trade, pero básicamente el riesgo del carry trade existe porque el margen de beneficio deja de ser rentable, o el negocio básicamente deja de ser atractivo. Y esto se produce porque o Estados Unidos decide bajar los tipos o porque Japón los decide subir. Y este documento cubre una serie de riesgos que podrían deshacer el carry trade en distintos escenarios. Lo llamativo es que, lógicamente, nombra específicamente el carry trade de Japón. Los 5 riesgos que cubre son los siguientes. El primer riesgo es la inestabilidad cambiaria impredecible. Básicamente, los shocks monetarios de magnitud similar pueden producir reacciones cambiarias muy dispares dependiendo del nivel del carry trade previo. Esto básicamente lo que quiere decir es que se introduce incertidumbre en la transmisión de política monetaria, dificultando el trabajo de planificación de los bancos centrales. El segundo riesgo son las espirales de desapalancamiento, the leveraging spiral. Cuando los especuladores acumulan grandes posiciones cortas, una subida de tipos puede desencadenar un desmantelamiento abrupto y masivo. En el caso del franco suizo, ese desmantelamiento puede alcanzar más del 60% del interés abierto total, y eso en un solo evento, amplificando el movimiento del tipo de cambio muy por encima de lo que justificaría el fundamento macroeconómico. El tercer riesgo es el riesgo sistémico ligado a la intermediación financiera no bancaria. Es decir, los hedge funds y otros inversores están apalancados y pueden magnificar los efectos de la política monetaria de forma no lineal. Y este documento cubre específicamente el creciente peso de las instituciones financieras no bancarias que añaden incertidumbre al canal de transmisión. ¿Te suena la burbuja del crédito privado? El cuarto riesgo que cubre este documento es el riesgo de contagio o de turbulencias de mercado. Se mencionan específicamente episodios históricos como el Quant Meltdown de agosto del año 2007, la crisis de deuda soberana del año 2010 y las turbulencias de agosto del año 2024, con los ejemplos de precisamente el carry trade de Japón deshaciéndose. Y el quinto riesgo son las señales o el riesgo de las señales erróneas para los modelos de previsión. Si los modelos de tipo de cambio no incorporan el nivel de apalancamiento especulativo, es decir, el nivel real de apalancamiento, sus previsiones pueden ser sistemáticamente incorrectas, especialmente en momentos de alta actividad del carry trade. Es decir, básicamente que los bancos centrales no se encuentran en posición de poder analizar de forma correcta cómo de grave es el problema. O dicho de otra forma, el riesgo principal es que el carry trade convierte a los mercados de divisas en un sistema no lineal y con memoria. La misma política monetaria puede tener efectos muy distintos dependiendo de quién está posicionado y cómo, lo que complica enormemente la gestión de los bancos centrales. Y la amenaza del carry trade es tan real que aquí podemos ver de una forma bastante visual cada vez que el Banco Central de Japón interviene en los mercados para generar estabilidad. La pregunta es,
cuánto tiempo pueden alargar esta situación. ¿Cómo de sostenible es este escenario antes de que las cosas empiecen a romperse? Porque tarde o temprano las cosas se rompen. Y esta imagen que creé hace unos meses para demostrar de forma visual cuál podría ser el efecto dominó, inspirado en M.A. Gaillard e inspirado en Jim Richards, que es el creador de esta teoría, el cierre del estrecho de Hormuz, que provocaría una subida del precio del petróleo que explica y desarrolla M.A. Gaillard en Twitter. Parte de esa ecuación es lo que ocurre con Bitcoin y con Tether. Y nos encontramos quizá a 2 semanas vista de la aprobación de la ley Clarity, aunque repito, hemos escuchado eso más veces y al final no ha acabado ocurriendo nada. Pero una de las consecuencias de la ley Clarity es que Tether deja de ser necesario. Si Tether deja de ser necesario, si USDT deja de ser necesario, porque ahora todos los bancos comerciales pueden lanzar sus propias monedas estables a literalmente todo el mundo, Apple va a poder lanzar su moneda estable de forma global. Lo que ocurre es que el mercado de bonos o la deuda americana que se colocaba antes en USDT ahora tiene salida, y tiene salida en otros players. Con lo cual, USDT es sacrificable. Si USDT es sacrificable y sufre un depeg, ya sabemos que Bitcoin se encuentra en problemas. Y por primera vez nos encontramos con un nuevo escenario bastante contradictorio. Michael Saylor rompiendo su regla, la regla número 1 de compras Bitcoin, y la regla número 2 de que no vendes Bitcoin. El historial de Michael Saylor explicando en público e inspirando confianza en sus inversores de que la estrategia consistía en no vender Bitcoin, ahora resulta que dice lo contrario. Y es muy contradictorio, o es bastante llamativo, o es casi irónico, que la persona encargada de gestionar un mecanismo que rompe precisamente con la necesidad de confiar en otras personas, está rompiendo él mismo la confianza de sus inversores, llevando la contraria a sus propias políticas. Quizá la excusa perfecta para que, en una crisis de liquidez, Estados Unidos intervenga Strategy y lo nacionalice. Ya he cubierto en otros vídeos las puertas giratorias o la posibilidad que existiría de Strategy debido a una crisis que pueda ser absorbida por el gobierno de los Estados Unidos. Es más, puede que Michael Saylor y Brad Garlinghouse estén llevando en realidad a cabo agendas que quiere implementar Estados Unidos realmente, pero que no puede hacerlo de forma oficial, no puede hacerlo de forma gubernamental y utiliza sus ramas del gobierno disfrazadas de capital privado para implementar estas estrategias. Ya sabéis que pienso que Ripple es una extensión del gobierno de los Estados Unidos, en concreto de la comunidad de inteligencia, para llevar a cabo una maniobra novedosa, quizá no tan novedosa si me sigues, contra sus rivales geopolíticos. Pero puede que Ripple no sea el único. Sabemos que ocurre lo mismo con Achevar, Securrency y con una serie de empresas Web3 que tienen unas puertas giratorias alrededor de la comunidad de inteligencia y las piezas poco a poco van encajando. ¿Qué ocurriría con el precio o con el riesgo sistémico de iliquidez si Michael Saylor empieza a vender de forma masiva Bitcoin? Y de forma simultánea vemos un debug porque la ley Clarity se ha aprobado. ¿Qué ocurriría con Tether si de repente Estados Unidos decide imponer sanciones post-Clarity, después de que se apruebe Clarity, impone sanciones contra compañías como USDT porque son el mecanismo preferido de Irán? Suena a ciencia ficción, como hace meses cuando decíamos que la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz era real, parecía ciencia ficción hasta que dejaba de ser ciencia ficción. Este tipo de comportamiento no es normal. Ver esas velas tan agresivas minuto tras minuto durante varios minutos no es normal. Y todo esto mientras Deutsche Bank explica que su previsión para el año 2031 es que el oro llegue a los $8.000 la onza, una cifra mucho más baja que la predicción de Jim Richards, que cree que en torno al año 2027 nos encontraremos con la onza de oro a $10.000. Desde luego nos ha tocado vivir una etapa que no es normal. Lo que estamos viviendo no es un ciclo económico normal, es un cambio de era. Y las señales están ahí para el que quiere verlas. Y quizá nos encontremos con el escenario de que el carry trade sea la palanca preferida, la palanca escogida para una migración rápida del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Las señales, repito, están ahí para el que quiere verlas. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos, o no nos guste el concepto de que nos va a tocar vivir un periodo de transición volátil, lleno de oportunidades, pero también lleno de destrucción para aquel que no entienda qué está ocurriendo. O dicho de otra forma, para aquel que tenga como preferencia guardar su dinero, su poder adquisitivo en fiat, guardar su riqueza en formato fiat, algo que es sin duda extremadamente desaconsejable en los tiempos que corren. Por eso muchísimos asesores están recomendando cambiar tu portfolio tradicional de 60-40 a 60 equities, 20% bonos y 20% metales preciosos. Después de lo que ha ocurrido hace 24-48 horas y después del aviso del Banco Internacional de Pagos, específicamente hablando del carry trade de Japón de agosto del año 2024, ese escenario se puede volver a repetir en las próximas semanas. Y el dumping que están haciendo ahora con el mercado de bonos de Estados Unidos es otra señal más. Tenemos el precio del petróleo subiendo por culpa de la crisis de Hormuz, el mercado de bonos en peligro,
la ley Clarity a punto de hacer implosionar a Tether, Michael Saylor vendiendo Bitcoin y los bancos que evitaban hablar del oro, hablando abiertamente de que el oro va a llegar tarde o temprano a los $8.000 la onza. Tenemos a las principales instituciones hablando de tokenizar absolutamente todo y la pregunta no es si esta transición va a ocurrir o no, sino cuánto tiempo queda. Quiero que te quedes con esta imagen. Estas gráficas son The Canary in the Coal Mine. Son el canario en la mina. Para que no sepa a qué me refiero exactamente, cuando los mineros quieren saber si una mina es respirable o no, lo que hacen es entrar en la mina con un canario y si el canario se desmaya antes que ellos, saben que ese aire no es respirable, que igual hay demasiado CO2, que hay gases tóxicos o que desde luego no hay suficiente oxígeno. En cuanto el canario se desmaya, dan la vuelta y salen de nuevo para lógicamente no desmayarse ellos después. El equivalente a un canario desmayándose cuando entras en un túnel, en una mina, es lo que estás viendo en pantalla. La subida del oro, el cierre del estrecho de Hormuz y el comportamiento tan errático del mercado de bonos. Esto es el preludio a una crisis sistémica, a una crisis de liquidez que va a afectar a todos los mercados, en concreto a la bolsa, y por eso Warren Buffett tiene $300.000 millones esperando en líquido este escenario, esta corrección, para ir de compras. La oportunidad en este proceso no consiste en detectar qué bancos van a sobrevivir este proceso, sino en detectar qué tecnologías van a utilizar los bancos que sobrevivan. En este caso, las tecnologías de contabilidad distribuida. Activos como por ejemplo XRP. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, te utilizas el link que tienes en la descripción de este vídeo. Si operas y verificas tu cuenta antes de los primeros 7 días con un valor superior a los 100 euros, recibirás un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando utilices el link que tienes en la descripción de este vídeo. Aprovecho para recordarte que si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, cuya transición muchísimos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.